Usted sabe que hay, y lo sabe casi todo el mundo, robos y crímenes vinculados o no a robos de distinta naturaleza. Algunos generan una enorme alarma y una gran preocupación y una sensación de irritación colectiva. Y dice, ¿cómo se puede haber llegado a consumar un hecho de esta naturaleza? ¿Qué ha pasado por la mente del que ejecutó las dos cosas, el robo y el crimen? El crimen para asegurarse el robo, porque el robo sin el crimen probablemente habría permitido descubrir quién era el autor del hecho. De manera tal entonces que para lograr la impunidad, el autor del robo mata a la persona a la que roba. Y ahí el agravante. Y ahí el agravante, usted lo acaba de decir, que en lugar de tener una pena muy baja, tiene la pena de prisión perpetua. Este es el homicidio criminis causa. Exacto. Matar para lograr la impunidad. Sí, señor. No ser descubierto. Porque si hay algún conocimiento entre el damnificado, la víctima y el autor del hecho, entonces la víctima puede fácilmente contribuir a identificarlo, contribuir a esclarecer lo que ha sucedido y de esa manera lograr la aprehensión de la persona que cometió el hecho. Recuerdo, perdóneme, este paréntesis, doctor, porque además usted fue abogado allí, el caso de Catalina Gutiérrez. Efectivamente. Soto es condenado en homicidio por criminis causa porque se supone que mata a la chica para evitar tapar la prueba de que él había sido el autor. Efectivamente fue así. Hay toda una discusión en torno no a ese hecho, sino a la calificación legal, pero está perfectamente recordado por usted, que hace gala de la excelente memoria y registro... No le ganó a usted en la memoria. No, registro archivado del tribunal. El lunes comenzó, ya ahora entro en el tema, el lunes comenzó en Neuquén un juicio oral y público con jurado popular en el que se juzga a un muchacho que fue alumno de una escuela secundaria y que tuvo como profesor, entre las materias que tenía en la escuela, a un profesor de música y cuya casa él la conocía, y las cosas que en la casa el profesor de música, que era un joven que había ido de Córdoba hacía 2 años a trabajar en la docencia en Neuquén, conocía las cosas que tenía. Entonces golpeó la puerta, hizo una visita rara, extraña, porque no era una visita social ni tenía ningún vínculo. Ingresó a la casa y de pronto el profesor de música, que había tenido el gesto, un hombre joven, de hacerlo ingresar, se encontró con una cosa verdaderamente aberrante. ¿Sabe lo que le hizo el ex alumno del ex profesor de música en el interior de la casa? Le aplicó 50 puñaladas. 50 puñaladas. Luego lo golpeó en la cabeza. Y finalmente, cuando tuvo la certeza de que allí ya no corría ningún tipo de peligro, procedió a hacer un acopio de todos los elementos electrónicos que había en la casa. Además de los electrónicos, tarjetas de crédito, todo lo que tuviese algún valor. Lo puso en circulación una vez que se retiró del lugar. Nadie sabía cómo alguien había entrado a esa casa. No lo conocían. Hasta que en San Martín de los Andes, un lugar bellísimo, pero que no tiene ninguna relación con esta cosa tan sangrienta, descubrieron a un individuo, el joven estudiante que había sido alumno del profesor de música, que estaba vendiendo, negociando, comerciando con todas las cosas que había sustraído y con las que había obtenido muy buenos dividendos. Y además también había estado utilizando las tarjetas de crédito, las de débito, todo lo que podía haber hecho acopio en ese lugar. Así que finalmente, para este caso, lo encontraron, lo descubrieron. No valió
lo que hizo matarlo para evitar lograr la impunidad, porque el descubrimiento efectuado por los investigadores policiales permitió relacionar las cosas que le faltaban, según el registro de la familia del profesor de música, con las cosas que este hombre estaba comerciando. De manera tal que en un procedimiento rapidísimo, en cuestión de meses, el lunes lo sentaron en el jurado, frente al jurado popular, y enfrenta la posibilidad de la pena de prisión perpetua. No tiene explicación alguna. Una cosa muy interesante, el tiempo de duración del juicio está fijado de antemano, no se puede prolongar indebidamente. Tiempo determinado para recibir los testimonios, las declaraciones, etc. Y finalmente un juez de garantía es el que dispone la resolución que se debe adoptar, previa resolución del jurado popular, que tiene titulares y suplentes, que va a decir si ese hombre es el autor de ese hecho, primero cómo se califica ese hecho, y luego la pena le corresponde al juez imponerla, no le corresponde al jurado. Pero obviamente hay una pequeña diferencia ahí con lo que pasa acá, ¿no? Claro, con la diferencia, para este caso, que el jurado dice, este hecho constituye, está probado, es un robo. Hay circunstancias relevantes que hay que tenerlas en cuenta, la muerte, etc. Y finalmente el juez delibera solo e impone la pena que le corresponde aplicar a este individuo, que presumiblemente será la de la prisión perpetua. Por eso le dije al comienzo, con lo cual termino, muy simple. Hay robos y hay crímenes. El crimen es atroz y el robo es espeluznante. Pero aplicar 50 puñaladas habla de una furia, de algún proceso íntimo que este individuo debe haber vivido con relación al profesor de música, o solamente lo guió el espíritu de sustraer, pero para sustraer no hacía falta nada más que probablemente un golpe en la cabeza que lo dejara fuera de posibilidad alguna de defensa a ese pobre profesor joven, pobre profesor de música. Me acabo de responder con lo último, lo que le iba a preguntar, y seguramente la gente se lo pregunta. ¿El motivo de entrar ahí era solamente robar, o quizás sed de venganza por una vieja historia anterior? Usted acaba de, yo no lo quise decir, ni sugerir, ni insinuar. Hay algo misterioso, claro, extraño, curioso, tanta hazaña y secreto. Tanta hazaña, ¿no? Doctor, un gusto como siempre. Y gracias a usted. Por favor, la semana que viene lo esperamos, ¿no es cierto? Con todo gusto. Bueno, gracias, doctora Iba Bedián. Como siempre, dándonos una...